La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de 4.500 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender la crisis en la frontera sur. Esto tras los reportes de las pésimas condiciones en las que estarían los niños detenidos por las autoridades fronterizas. El proyecto pasará ahora al Senado, de mayoría republicana. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tendrá que seguir en la cárcel. La segunda sala de la Corte Suprema brasileña negó 2 habeas corpus que habían sido presentados por la defensa. Los jueces también pospusieron el debate sobre los señalamientos de comportamiento parcial por parte del ex juez Sergio Moro. Y continúan las marchas en Hong Kong en contra de la polémica ley de extradición a China continental. 2 días antes de que comience la cumbre del G20 que se celebrará en Japón, los manifestantes acudieron a varios consulados extranjeros en busca de apoyo internacional para presionar al gobierno chino y que el proyecto sea abandonado. Es momento de actualizar la información en France 24. Bienvenidos, soy Marina Colorado. Comenzamos las noticias en Estados Unidos. Allí, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda por 4.500 millones de dólares para abordar la crisis migratoria en la frontera sur. Esto tras el escándalo sobre las malas condiciones que enfrentan los niños indocumentados. Sin embargo, el futuro de la medida es incierto, ya que deberá pasar por el Senado, de mayoría republicana, que podría bloquear la iniciativa. Los demócratas intentan socavar el nuevo escándalo migratorio pese a la amenaza de veto de los republicanos. Con 230 votos a favor y 195 en contra, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca invertir 4.500 millones de dólares en ayudas de salud y seguridad para los inmigrantes detenidos. Esta situación es abuso infantil, es una atrocidad que viola todos los valores que tenemos, no solo como estadounidenses, sino también como seres morales. Hoy, lamentablemente, los valores están siendo socavados por las políticas fallidas del presidente que han intensificado la situación de angustia y horror. La decisión en la Cámara Baja se produce días después de que un grupo de abogados hallara que la patrulla fronteriza tenía encerrados en condiciones insalubres a centenares de niños en una comisaría de Texas. Esta polémica causó la renuncia del jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, John Sanders. La controversia por la situación de los migrantes aumentó luego de que fueran publicadas las imágenes de un joven salvadoreño y su hija de 2 años que murieron ahogados cuando trataban de cruzar el Río Grande para llegar a Estados Unidos. México informó que no ordenará detener a los migrantes pese al envío de 15.000 tropas a la frontera. Puede ser que haya estos excesos, pero la instrucción que tienen todos es de que se respeten los derechos humanos de los migrantes. La ayuda para los migrantes aprobada por la Cámara Baja especifica que los fondos solo pueden ser usados en ayuda humanitaria, es decir, restringe su uso para redadas de las autoridades o para la construcción del muro fronterizo. Ahora pasará a la Cámara Alta, donde la mayoría republicana tiene su propia versión del proyecto de ley. El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, encargado de investigar la injerencia de Rusia en la campaña electoral estadounidense de 2016, testificará el 17 de julio ante el Comité de Justicia y el de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Esto tras recibir una citación por parte de los demócratas. El fiscal decidió no acusar formalmente al presidente Donald Trump, a pesar de detallar al menos 10 actos de posible obstrucción de la justicia por parte del mandatario. La reacción de Trump no se hizo esperar y en su cuenta de Twitter se refirió al hecho como acoso presidencial. Vamos a Brasil, donde la justicia negó nuevamente la libertad al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Este martes, la segunda sala de la Corte Suprema rechazó 2 habeas corpus presentados por la defensa del exmandatario. Uno de ellos cuestiona la imparcialidad del hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, cuando decidió enviarlo a prisión. No. Lula da Silva continuará preso, al menos por ahora. Así lo decidió la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil. El juicio se pospone y la petición de una orden judicial presentada por el ministro Gilmar Mendes, que fue seguida por el ministro Ricardo Lewandowski, es desestimada. Su solicitud de una orden judicial es denegada.
La presidenta del Tribunal Supremo se refiere al habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario brasileño para lograr su libertad. Este recurso había sido solicitado bajo el argumento de que no hubo imparcialidad por parte del hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, cuando envió a Lula a la cárcel por un caso de corrupción. Antes, los jueces también habían rechazado otra apelación. El objetivo siempre ha sido y sigue siendo el reconocimiento de la inocencia del expresidente Lula, su absolución, que es el único resultado posible para una persona que no ha cometido ningún delito. Los cuestionamientos sobre Moro aumentaron durante las últimas semanas, cuando el sitio The Intercept publicó una serie de mensajes que el entonces juez habría intercambiado con la fiscalía y en los que presuntamente se habrían confabulado para llevar al exmandatario a prisión y evitar que participara en las elecciones presidenciales. Si durante el debate que fue pospuesto para agosto, la máxima corte considera que Sergio Moro no actuó de la manera adecuada, esto podría significar el boleto de salida para Lula. Y vamos ahora con noticias que llegan desde el continente asiático. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Japón 2 días antes de que comience la cumbre del G20 en Osaka. Macron fue recibido por el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Una reunión que está marcada por las tensiones entre ambos países tras el arresto del expresidente ejecutivo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn. El presidente francés se reunirá también con el emperador Naruhito, que accedió al trono el mes pasado. Y en Hong Kong, cientos de manifestantes continúan en las calles protestando en rechazo del proyecto de ley de extradición propuesto por la líder Carrie Lam. Buscan llamar la atención no solo de su gobierno, sino también de la comunidad internacional en la antesala de la cumbre del G20 que, como dijimos, iniciará este viernes en Osaka, Japón. Los ciudadanos piden que países como Alemania o Estados Unidos presionen al gobierno chino. Tatiana Suárez nos amplía. Las calles de Hong Kong continúan siendo escenario de masivas manifestaciones contra el proyecto de ley de extradición a China, pero esta vez piden que su descontento sea un tema debatido con la comunidad internacional. De cara a la cumbre del G20, el foro de política y economía mundial más importante que este año se celebra en Japón, los hongkoneses piden que el polémico proyecto sea puesto sobre la mesa. Sabemos que países como Estados Unidos o Alemania piensan que los derechos humanos son muy importantes. Por eso queremos que la comunidad internacional sepa que en Hong Kong luchamos por la libertad de la gente y rechazamos el proyecto de ley de extradición a China. Presidente Trump libera a Hong Kong. Fueron algunos de los mensajes en las pancartas de los manifestantes que marcharon hacia el consulado de Estados Unidos y la oficina de la Unión Europea, entre otros. Recientemente, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación actual de Hong Kong y China se niega a hablar de eso en la cumbre. Nosotros queremos demostrar que como ciudadanos realmente queremos que la sociedad internacional irrumpa e intervenga, porque el interés de Hong Kong también debe ser un interés internacional. A pesar de que la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió temporalmente el proyecto de ley que permitiría que ciudadanos sean enviados a China continental para ser juzgados, los ciudadanos exigen que sea eliminado totalmente. El lunes China dijo que el proyecto de ley era un asunto interno y que no va a permitir que sea discutido en el G20. Y estas son otras noticias que destacamos para usted en France 24. Más de 12.900 hectáreas han sido consumidas por las llamas en los Everglades, una reserva natural del sur de Florida, en Estados Unidos. Al parecer, el incendio que comenzó el domingo fue causado por un rayo. Las llamas por ahora no presentan ninguna amenaza para zonas pobladas. En la primera reacción tras la más reciente imposición de sanciones de Estados Unidos a Irán, el líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei, calificó como un engaño la propuesta de diálogo y de negociaciones anunciada por Washington. Khamenei asegura que el objetivo de Estados Unidos es el de desarmar a Irán y quitarle autoridad a su gobierno. Y hoy miércoles da comienzo la edición número 49 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la ciudad colombiana de Medellín. La crisis en Nicaragua y la crisis en Venezuela serán centrales en las discusiones. El encuentro durará hasta el 28 de junio. Y en otras noticias, Hatice Cengiz, la prometida turca del fallecido Jamal Khashoggi, insiste en que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de iniciar una investigación internacional que aclare las condiciones de la muerte del periodista saudita.
Sus comentarios se dan después de que la ONU publicara un reporte la semana pasada en el que se afirmaba la existencia de pruebas creíbles que vinculaban al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con el asesinato de Jashogui el 2 de octubre de 2018. Los detalles del informe serán presentados hoy miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Arabia Saudita parece haber eliminado varias evidencias durante el proceso de investigación. Desde ese punto de vista, las investigaciones adelantadas por los sauditas no son legítimas. Así que la necesidad de una investigación internacional sobre este asesinato aparece de nuevo porque hay hallazgos en el reporte según los cuales Arabia Saudita intentó eliminar y deshacerse de piezas de evidencia durante el proceso. Y gran parte de Europa Occidental está en alerta por las altas temperaturas en la primera gran ola de calor del verano. Las temperaturas podrían superar en algunas ciudades de España los 40 grados centígrados. Este calor se debe a una masa de aire caliente que llega desde África. El fenómeno se da días antes de que se publique un informe ante la ONU que exige que se haga más para luchar contra el cambio climático. Cambio climático. Conocemos el fenómeno, sus causas y sus consecuencias, pero según un experto de las Naciones Unidas, este cambio podría también provocar un apartheid climático, en el que los pobres serían los más afectados. No podrán hacer nada para detenerlo. Tendrán que huir y serán refugiados por motivos climáticos. No podrán pagar por una mudanza. Vamos a ver una diferencia enorme en el impacto del cambio climático entre los pobres y los ricos. En el mes de octubre de 2012, por ejemplo, el huracán Sandy golpeó duramente a la ciudad de Nueva York. La mayoría de los barrios se quedaron sin electricidad y sin acceso a la atención médica, mientras que la sede del banco Goldman Sachs tenía su propio muro de contención de inundaciones y su propio generador. Con el aumento de estas tragedias climáticas, los precios suben también, un reto para todos los gobiernos afectados. Los gobiernos todavía creen que en el sector privado encontrarán soluciones, pero el sector privado no tiene ganas de liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles. Frente al cambio climático, las comunidades tendrán que movilizarse con fuerza. En los últimos meses han surgido varios movimientos populares por el medio ambiente. Pero mientras que por un lado 49 países hicieron compromisos para disminuir sus emisiones de carbono, otros retrocedieron en el proceso, suprimiendo logros ambientales. Y en Corea del Sur, llegar a la tercera edad y sufrir de soledad y pobreza es una tendencia en aumento. Para luchar contra esta problemática existe un programa de ayuda social que concentra su estrategia en el reparto de yogur. Andrés Suárez Jaramillo tiene los detalles de esta curiosa historia. Kang Mi-suk, a sus 62 años, es una repartidora de yogurt en Corea del Sur. Su trabajo es como el de otras 11.000 mujeres, visitar a ancianos que viven solos para entregarles gratuitamente una pequeña botella de Yakult, una bebida dulce, rica en probióticos y muy popular en Asia. La mayoría de mis amigos se quedan en casa, cuidan a sus bebés, a sus nietos, pero yo me siento orgullosa de que tengo un trabajo y todavía soy útil. Por eso digo que quiero hacer esto por 10 años más. Gracias a una lista de ancianos a los cuales debe visitar día tras día, Kang Mi-suk llega a la casa de Shin Bong-sung, una mujer de 82 años. Además de darle yogurt, se queda con ella conversando unos minutos. La mayoría del tiempo estoy sola y no hablo con nadie. Entonces es genial cuando alguien viene y me conversa. Me gusta mucho. La soledad y la pobreza para los ancianos puede ser un sufrimiento inmanejable. La tasa de suicidio subió de 35 a 82 personas por cada 100.000 ancianos del año 2000 al 2010. Repartir yogures a los ancianos y dedicarles tiempo es la estrategia de una empresa de lácteos en asociación con los distritos surcoreanos. Kang, quien acaricia la tercera edad, está feliz de que en este trabajo no tiene edad de jubilación. Y con esta historia nos despedimos. Ustedes continúen con más información en nuestra página web france24.com. ¡Feliz día!